Hola niños y niñas del grado quinto. Hoy vamos a socializar a través de este video la actividad de Valoro mis aprendizajes del área de lengua castellana. Ustedes dieron clic en el link y les apareció esta plataforma donde seleccionaron el nombre de ustedes y pasaron a leer el siguiente texto, del cual debían responder 5 preguntas de 10. Vamos a leer un poco este texto, vamos a mirar las palabras desconocidas. Recuerden, como siempre se los he repetido, cuando no conozco una palabra es desconocida, debo acudir al diccionario. Yo espero que todos hayan usado el diccionario en algunas palabras que son nuevas para nuestro vocabulario. Y vamos a empezar a identificarlas y a hablar un poco de ellas. Dice el texto: buscan prohibir el uso de celulares en la escuela. Sin duda alguna, lo que empezó como una necesidad se convirtió en moda y ahora resulta todo un problema. Acaba de aprobarse un proyecto en la Cámara de Diputados que elimina los celulares de las aulas porque generan trastornos de aprendizaje y además pueden ser usados como machetes electrónicos. Acá tenemos no tanto que sea palabra nueva, sino que debemos identificar de qué es lo que nos quieren decir cuando mencionan el machete electrónico. Estuve consultando un poco sobre el tema y el machete no es ese machete que conocemos para cortar que usan algunos campesinos, algunas personas que laboran la tierra. Este machete electrónico lo que quiere decir es que se están centrando los jóvenes, sobre todo entre los 10 y 15 años, centrándose en el manejo de los celulares y las redes sociales y que no pueden vivir sin su celular. Si su celular no está al lado, como lo hace un campesino que necesita su machete todo el tiempo al lado para trabajar la tierra, sienten que se mueren, que no pueden producir, que no pueden trabajar. Entonces el autor en este texto habla de machetes electrónicos, es como ese elemento que se convirtió para los jóvenes en algo necesario e indispensable para la vida diaria. El Senado votaría la ley la semana próxima. Esta veda telefónica, acá encontramos una palabra nueva, la palabra veda. Como es una palabra desconocida, vamos a buscarla en el diccionario. ¿Qué significa la palabra veda? Buscando, dice que la palabra veda es la prohibición de la caza, algo que se prohíbe, de matar animales. Pero entonces en este texto no están hablando de animales o caza de animales. Entonces esta veda la vamos a contextualizar en nuestro texto y si el significado es que prohíbe, entonces estamos diciendo que esta prohibición telefónica, o sea, quitar el celular de las aulas de clase, prohibirla, será únicamente en horarios de clase e incluirá a docentes y alumnos. A partir de la sanción definitiva, los colegios tendrán 90 días para la aplicación de la medida. Los celulares fueron incorporados como elementos de control de los padres. ¿Dónde está? ¿A qué hora llega? Un registro de seguridad. Pero el intercambio entre móviles también fue adoptado por los vigilados, o sea, por los niños, por los estudiantes. El efecto imitación hizo el resto. El celo fue incorporado por funcionalidad, pero también como vestidura, o sea que es algo que nos necesitamos como las prendas de vestir, como la ropa, como el celular se nos convirtió en algo así. Para una franja de clase media y media alta, su uso es tan habitual
que el traslado a las escuelas es automático. Los mensajes de texto forman la red del sistema. O sea, los mensajes de texto se convirtieron en lo más importante dentro del celular. Elaboran las tendencias, informan los discursos y construyen un lenguaje propio. Es un hábito legitimado. No confrontamos con la ciencia, solo reglamentamos su utilización en los colegios, explicó el diputado José del Valle. Ya sabemos que esto lo están haciendo en la Cámara de Diputados. Entonces, este diputado, su posición es que no va a confrontar con la ciencia porque hicieron el celular, sino que solamente van a reglamentar su utilización en los colegios. Pasamos entonces a continuar con el tercer párrafo. La Dirección General de Escuelas ya aplica este criterio a través de los códigos de convivencia. Allí profesores, padres y alumnos establecen mecanismos internos para asegurar métodos de enseñanza y de comportamientos. O sea que hay escuelas que ya tienen criterios, códigos de convivencia frente al uso de los celulares. Algunos establecimientos provinciales, o sea, de los pueblos, de las provincias, incluso aplican la restricción a los celulares desde hace meses. Copiarse. Descree. Esta palabra descree es una palabra nueva. Si la buscamos en el diccionario o buscamos su significado en Google, descreen significa que deja de creer, que no cree más en eso. El director de educación polimodal bonaerense, encontramos otra palabra que significa bonaerense. Bonaerense significa las personas, el gentilicio que reciben o como llaman a las personas que viven en Buenos Aires, Argentina. Entonces ya sabemos que esta situación, con una sola palabra, ya sabemos que esta situación, que este reglamento, que este texto ha sido escrito para los ciudadanos, para las escuelas de Buenos Aires, Argentina, no para nosotros los colombianos. Con una sola palabra que encontramos en el texto, si buscamos su significado, podemos entender muchísimo mejor lo que nos están diciendo. Ya sabemos que este texto no está hablando de nosotros, está hablando de una medida que están tomando los diputados en Argentina. Por eso es importante todas esas palabras que no conocemos, que son nuevas, ir e indagar sobre qué trata o cuál es su significado dentro del texto, porque eso nos ayudarán a comprender mucho mejor lo que nos quiere decir el autor. Entonces ya sabemos que el director de educación polimodal no cree en que los celulares sirvan para copiarse, que en la escuela lo están usando para esto. Ese diputado se llama Jorge Liborati. Para el funcionario es imposible porque el mensaje de texto es limitado para desarrollar respuestas ante un cuestionario. Según el proyecto, pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo. Y los islotes aptos, aquí tenemos islotes son una masa de tierra, una cantidad de tierra, una isla que se encuentra en el mar. Entonces, los islotes está hablando como que esas islas, como esos estudiantes, esos lugares que estamos seleccionando o que ellos están seleccionando para prohibir los celulares, no son los aptos para incorporar el conocimiento. O sea, estos celulares son los aptos para que ellos incorporen el conocimiento. Lo que nos da a entender que Jorge Liborati no está de acuerdo en que se prohíbe el uso de sus celulares. Al contrario, él dice que hay que incorporarlos para que estos proporcionen buenos conocimientos o ciertos conocimientos a los estudiantes.
Y abro comillas, o sea que esto lo dijo el Jorge Liborati, el director de educación. Son perturbados por estas formas activas y virtuales de comunicación. Para otros, seguramente menos cercanos al problema, castigar el uso de celulares o cualquier herramienta de comunicación en el aula es un acto inapropiado y poco pedagógico. Lo que se necesita es orientación y educación sobre la utilización de esta herramienta. Lo cierto es que el diputado José del Valle afirmó que el uso de celulares en las escuelas bonaerenses quedarían prohibidos antes de fin de año. Este texto fue adaptado de Lara Rodolfo. Buscan prohibir el uso de los celulares en la escuela. Clarín, La Plata. Corresponsal. Disponible en laplata@clarin.com. Cuando el texto nos habla de adaptado es que no está completo. El original es otro y el autor lo adaptó para poder compartirlo en ciertos momentos. Hasta ahí terminamos la lectura y la comprensión de él. Vamos entonces a analizar y a darle respuesta a las preguntas de la 1 a la 5 frente a este texto. La primera dice de la siguiente manera. Primero, en el segundo párrafo del texto, la palabra veda puede reemplazarse sin que cambie el sentido de lo escrito por. ¿Recuerdan la palabra que buscamos en el diccionario? Encontramos que veda era prohibir la caza de animales, pero que la adaptamos al texto. Ya vamos a buscar cuál es la respuesta adecuada para reemplazar la palabra veda sin que se cambie el sentido del escrito. A, prohibición. Puede ser. Ya hablamos que es prohibir la caza de animales. Vamos a mirar si sí se trata de prohibir. B, aceptación. No, aceptar no es. La palabra veda no significa aceptar. C, negación. Tampoco encontramos en el texto que la palabra veda sea negación. Y si volvemos al texto y cambiamos la palabra veda por negación, cambiaría totalmente el sentido del texto. B, autorización. Si volvemos al texto, nos damos cuenta que no se puede cambiar, porque veda significa prohibir. Entonces, la palabra adecuada para reemplazar la palabra veda en el escrito sin que el escrito cambie de sentido es prohibición. Entonces, ustedes seleccionaron la opción de respuesta A. Pasamos a la segunda. Seleccionaron aquí. Pasamos a la segunda pregunta que nos habla. La idea que apoya el texto es, de estas 4 opciones de respuesta, hay una idea que apoya el texto, o sea, que le sirve de complemento, que está de acuerdo con ese texto. Vamos a mirarla. A, los celulares solo pueden ser usados por los adultos en la casa. En ningún momento hablan del uso de los celulares por adultos. Hablan mucho del uso de los celulares en la escuela, tanto para niños como para los maestros. Y dice que pueden ser usados en la casa. La ley o el reglamento que quieren sacar para prohibirlos solamente es en la escuela. Pero no hablan solamente de los adultos, sino que también nos hablan de los estudiantes. Entonces, los estudiantes también pueden usar, los niños y los jóvenes lo pueden usar en la casa. Entonces, esa idea no apoya el texto. B. Pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo. Por allá en el segundo o tercer párrafo encontramos esta frase. Sí, es cierto que allá la mencionan, pero no apoya la idea del texto. O sea, ¿cuál es la idea central del texto? No es que los chicos no aprendan, no.
Entonces, podría ser una opción de respuesta y nos lleva a confundirnos porque en el texto la menciona, pero no es la idea que apoya el texto completo. C. Los celulares empezaron como una necesidad y ahora son un problema. Recuerdan que en el primer párrafo hablan sobre eso, sobre que los padres de familia empezaron a usar el celular y dárselo a sus hijos para controlarlos, dónde están, con quién están, a qué hora llegan. Al convertirse en una necesidad, fueron tomando adaptación los jóvenes y se convirtió en un problema. O sea que esta idea sí puede ser. Vamos a leer la D y miraremos si dejamos esa como la correcta. D. Se debe castigar la venta de celulares en los colegios. En ninguna parte se menciona que en los colegios se hace venta de celulares. Entonces no hay por qué castigarlo porque no hablan de la venta. Entonces nos damos cuenta que la respuesta correcta sí era la C. Entonces ustedes pasaron, la seleccionaron y continuaron con la pregunta número 3. En el enunciado, esta veda telefónica será únicamente en horarios de clase. La palabra subrayada indica que la ley aquí no está subrayada, sino que está dentro de comillas, la palabra subrayada. Esta veda telefónica será únicamente en horarios de clase. Será. Este enunciado, ¿de qué nos habla? A. Nunca se aplicará. ¿Será que esta prohibición nunca se aplicará? Lo más probable es que si la acepten, sí se pueda. Entonces, no, dentro de ese texto no nos hablan de que no se podrá o no se aplicará nunca. B. Ya se aplicó. No, en esta frase no hablan de que ya está incorporada la prohibición de los celulares en los horarios de clase. Se está aplicando. Tampoco hablan de que ya se está aplicando. Están teniendo una discusión los diputados entre si lo dejan, no lo dejan, dónde lo prohíben o no lo prohíben. D. Se aplicará. De acuerdo a los diputados, entonces sí. Esta prohibición telefónica será, y la palabra será nos ayuda para darnos cuenta que es en el futuro, no en este momento ni en el pasado. Entonces se aplicará. Si yo cambio la palabra será por se aplicará, no me cambia el sentido del texto. Entonces la respuesta correcta es la D. Ustedes seleccionaron la D y pasamos a la pregunta número 4. Ese escrito, ese texto que acabamos de leer es, o sea, ¿qué tipo de texto es? A. Un cuento. Ya podemos darnos cuenta que no es ningún cuento, no es una historia ficción, ni tiene personajes que actúen dentro de la acción como tal, no tiene inicio, nudo y desenlace, entonces no es un cuento. B, un poema, tampoco tiene el formato de poema ni es de esta tipología de texto. C, una noticia. Sí, puede ser una noticia, nos está dando una información. Cuando es un texto informativo, puede convertirse en una noticia y este texto nos está informando. Entonces, puede ser una opción de respuesta. D, una nota deportiva, totalmente salida de contexto, porque no es de deporte, en ninguna parte nos mencionan el deporte. Como lo dije anteriormente, es un texto que nos informa, entonces es una noticia. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la C, la seleccionaron y pasamos a la pregunta número 5 y a la última pregunta que tiene referencia a ese texto. Al final del texto, ¿quién afirmó que el uso de celular en las escuelas sería prohibido antes del fin de año?
¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién lanzó esa afirmación? Si regresamos al texto, en el último párrafo nos dice quién es. A. Jorge Liborati. ¿Recuerdan a Jorge Liborati? Creo que en el segundo o tercer párrafo hablan de él. Y él es un director de educación. Entonces, no es el que lo afirman. De él hablan al principio del texto y hace sus afirmaciones, no al final del texto. Y aquí nos hablan que es al final. B. Un profesor. En ningún momento se escucha la voz como tal de un profesor. C. Un padre de familia. Tampoco escuchamos en ninguna parte del texto la voz o los comentarios o la postura de un padre de familia. Quien está, que es un diputado, que menciona que está hablando referente a la prohibición de los celulares, es el diputado José del Valle. Y él es el que lanza esa afirmación finalizando el texto. Muy bien. Entonces ustedes seleccionaron la respuesta D y pasaron a la 6. A partir de este punto, ya no vamos a tener como referencia el texto. Tenemos otro tipo de situaciones. Vamos a mirar la 6 de qué trata. Para promocionar otros deportes diferentes al fútbol y al baloncesto, tú escribirías sobre. Vamos a escribir un texto sobre otros deportes diferentes del fútbol y el baloncesto. O sea que no puedo hablar del fútbol y el baloncesto. Debo tomar otros deportes. Entonces vamos a buscar cuál de las opciones es la más adecuada para yo escribir. A. La importancia del patinaje y sus ventajas sobre el baloncesto. Puede ser. Vamos a hablar sobre el patinaje y el patinaje es un deporte diferente al fútbol y al baloncesto. Y fuera de eso vamos a decir cuáles son las ventajas que tiene sobre el baloncesto. B. Las reglas del baloncesto y los jugadores más destacados. Recuerden que tiene que ser diferente al baloncesto y al fútbol, o sea que no puede ser la opción adecuada. C. Los jugadores más destacados de tu equipo de fútbol favorito. Tampoco puedo escribir sobre los jugadores más destacados del fútbol porque no puedo mencionar el deporte del fútbol. Tiene que ser diferente a ese deporte como nos lo mencionan acá. Diferente al fútbol y al baloncesto. D. Las razones por las cuales el equipo de fútbol es mejor que el de baloncesto. Acá estamos hablando del fútbol y del baloncesto y necesitamos diferente a esos. Entonces encontramos que el patinaje es un deporte diferente al fútbol y al baloncesto y lo vamos a promocionar, o sea que vamos a decir cuáles son las ventajas para que el fútbol y el baloncesto no predominen tanto. Entonces, la respuesta correcta es la A. Ustedes la seleccionaron, pasaron a la pregunta número 7. El 24 de julio a las 3 p.m. se realizará el Día de la Familia. Te piden elaborar un cartel informando a la comunidad que habrá premios, bailes, refrigerios y música. Esto con el fin de... ¿Cuál es el fin de que tú hagas un cartel, una cartelera, informando sobre eso? ¿Cuál será el propósito que tiene ese texto? Esa cartelera. A. Promover la cultura del colegio. Puede ser. Sería una buena opción si yo digo que los bailes y todo lo que se va a promover si es del colegio, pero los premios, los refrigerios no son parte de la cultura, solamente los bailes y la música. Entonces, promover la cultura total del colegio no sería la opción adecuada porque también estás hablando sobre premios y refrigerios que no es algo cultural. B.
Lograr una gran asistencia al evento. Si yo hago una fiesta y pongo en la tarjeta o en el cartel que habrán premios, bailes, refrigerio y música, eso atrae a la gente, les gusta. Entonces podría lograr una gran asistencia al evento. C. Incentivar los grupos musicales. No habla tanto ni exclusivamente sobre los músicos. Van a hablar también de los bailes y de los premios y del refrigerio. Entonces no está adecuado para que incentive solamente eso. D. Invitar a degustar una buena comida. Ya sabemos que no es a degustar, no los van a degustar. Van a hacer bailes, premios y refrigerios. No hablan de una degustación de comidas. Entonces, nos podemos dar cuenta que ese cartel que yo quiero hacer, que yo voy a elaborar, va a hablar de bailes, de premios, de refrigerios, de todo lo que vamos a hacer durante el evento. Y esto logrará, la gente que lo lea, logrará atraerlos que vayan al evento y decir, ay, vamos a ir porque en este evento van a haber premios, bailes, va a estar muy divertido. Entonces, la respuesta correcta, la B, la seleccionaron y pasamos a la pregunta número 8. Los niños de cuarto grado le escribieron la siguiente nota al profesor de español. Querido profesor, el cuento escrito por Jorge Ortega nos parece aburrido porque Jorge Ortega no sabe entender a los niños. Pareciera que no nos conociera. Para evitar repetir información en el texto, tú consideras que en este texto hay una información repetida, hay algo que se repite constantemente. Vamos a mirar qué es lo que se repite. Lo voy a volver a leer para que ustedes lo escuchen mejor y puedan interpretar. El cuento escrito por José Ortega nos parece aburrido porque José Ortega no sabe entender a los niños. Pareciera que no nos conociera. Podemos interpretar que José Ortega es un escritor de cuentos. A estos niños no les gustó este escritor porque es muy aburrido. Pero en ese texto, en esa carta que le escribieron al profesor, repitieron algo, una frase, una palabra, algo constante. Vamos a identificar cuál es. A. Se debe suprimir la primera línea, de la primera línea la palabra cuento. Si yo voy y selecciono la palabra cuento, si yo digo el escrito de José Ortega nos parece aburrido, en ninguna otra parte encuentro la palabra cuento. Tendría coherencia, pero recuerden que estamos buscando la palabra que se repite o la información que se nos repite. Qué pena con ustedes, esto se me puso muy grande. Vamos a disminuirlo. Listo. No. Bueno, entonces podemos ver que este señor, este escritor, no tiene, la palabra cuento no se repite en ninguna parte, entonces vamos a buscar la que se repite. La palabra que se repite no es cuento, no la encontramos en ningún lugar. B. Se debe cambiar nos por los. Recuerden que no vamos a cambiar, sino a encontrar la que se repite. Si yo cambio la palabra nos por los, quedaría, pareciera que no los conociera, los, como si estuviera hablando de otros, y son los niños de grado cuarto los que están escribiendo, nos conocieran, o sea que esta tampoco es la palabra adecuada. C. Se debe reemplazar en la segunda línea José Ortega por el escritor. Vamos a mirar. En la segunda línea dice José Ortega y en la primera también dice José Ortega. O sea que sí es una palabra repetida.
puede que esta sea la que debemos seleccionar porque es la única que hasta el momento vemos que se está repitiendo. Y si yo reemplazo José Ortega por escritor, no me queda repetido y es coherente, no me le cambia el sentido al texto. D. Se debe reemplazar profesor por maestro. En ninguna parte encontramos repetida la palabra profesor y no tiene, si yo le cambio profesor por maestro, no cambia tampoco el sentido, pero estamos tratando de evitar repetir información. Entonces, la única que se repite es donde hablan de José Ortega 2 veces. Podría ser cambiada por el escritor y no cambia de sentido. Ustedes la seleccionaron y pasamos a la pregunta número 10. Tu amigo Juan, la pregunta número 9. Tu amigo Juan está escribiendo el siguiente texto para la tarjeta de cumpleaños del rector del colegio. Al leer lo que escribió Juan, tú consideras que. Vamos a ver qué escribió Juan. Feliz cumpleaños, Chucho. Que tenga un día muy especial. Vamos a ver usted qué considera sobre eso que escribió su compañero. A. El escrito es claro y respetuoso. Sí es claro, pero no sé hasta qué punto respetuoso, porque acá mencionan la palabra chucho y estamos escribiéndole una tarjeta al rector del colegio. No creo que sea prudente, tampoco ser respetuoso, que como estudiantes llamemos al rector Chucho, de una forma muy coloquial. B. Se deben suprimir los signos de admiración. No debemos suprimir los signos de admiración porque los signos de admiración es una expresión, en este caso, de felicidad, de alegría. Entonces, para leerlo, cuando el rector lo lea, lo va a leer con entusiasmo. Entonces, no es necesario quitarle los signos de admiración. C. La expresión feliz cumpleaños Chucho debe ir al final. No es necesario que vaya al principio o al final. Si va al principio o al final no tiene ningún inconveniente. D. La palabra chucho no es adecuada para la situación. Yo creo que es pertinente para todos a los adultos llamarlos por su nombre y sobre todo respetar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y en este caso es al rector. Para la situación, para darle una tarjeta o para dirigirnos a él, la palabra chucho no es adecuada porque es de mucha confianza, parece una falta de respeto porque no estamos teniendo esa sinceridad de hablarle como un niño cualquiera, no. Como un niño educado le vamos a decir señor rector o rector, feliz cumpleaños rector, no chucho. Entonces, la opción correcta es la D. La seleccionaron y pasamos a la pregunta número 10. Estás escribiendo un párrafo para explicar qué son las mascotas. Hasta el momento has escrito lo siguiente. Las mascotas son animales destinados a brindar compañía. Los padres deben trabajar para comprar los juguetes a los niños. Las mascotas las escogemos por su comportamiento. Los perros y los gatos son por lo general las mejores compañías. ¿Cuál idea del párrafo anterior no se refiere a las mascotas? Hay una idea dentro de ese texto que no habla sobre las mascotas. Una infiltrada, una que no corresponde a ese texto. A. Las mascotas son animales destinadas a brindar compañía. Sí, hace referencia a las mascotas. O sea que esa sí es adecuada. Y estamos buscando la que no es adecuada. B. Los padres deben trabajar para comprar los juguetes a los niños.
si los juguetes no son mascotas. Entonces, esta podría ser la respuesta a la que no se refiere a mascotas. C. Las mascotas las escogemos por su comportamiento. Habla de mascotas. D. Los perros y los gatos son por lo general las mejores compañías. Entonces, la idea del párrafo anterior, que no se refiere a las mascotas, es la B. Los padres deben trabajar para comprar los juguetes de los niños. Ya ustedes le dieron clic en enviar, enviaron su información. Espero hayan disfrutado de la prueba y este video les sirva para mejorar la comprensión y analizar sus respuestas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.